Buen día, camaradas Santino de Argentina, Eder de México, Juan Carlos y Pilar de Ecuador. Nos reunimos hoy en la conferencia para seguir tratando los mitos que hay acerca del comunismo, que la burguesía imperialista se encarga de mil maneras diferentes de propagandizar su anticomunismo, ¿no? Una cruzada mundial anticomunista. En este caso, camarada Eder, propusiste que veamos un fragmento de un cómic del Superman rojo que trata la cuestión. Te cedo la palabra para que lo expliques y veamos el fragmento. Gracias, Martín. Sí, voy a poner dos escenas, ¿no? Que me parecieron importantes de esta animación de Superman, el Hijo Rojo. Es una historia, ¿no? Que yo había escuchado, ¿no? Pero no me había como adentrado en el tema porque tampoco de repente no soy mucho como de cómics, ¿no? Pero por casualidad, ¿no? Empecé a observarlo y me di cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y igual les puedo ir como comentando brevemente el trama de la historia, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí son dos escenas primero, antes de comenzar. eh, Miren, acá se supone en esta historia que se plantea como una realidad alternativa al Superman que conocemos todos, ¿no? Y en esta realidad, Superman, en lugar de aterrizar en Estados Unidos, ven que él viene de otro planeta, ¿no? Que estalló y lo mandan en un cohete, etcétera. Entonces, él en lugar de aterrizar en Estados Unidos, aterriza en la Unión Soviética. Y se supone que Superman crece con estos ideales del comunismo, pues bueno, todo lo que los ideales, digamos, de esta Unión Soviética, obviamente como Superman, ¿no? Entonces se supone que él es como muy leal al Estado, ¿no? Obedece y todo, ¿no? Y tiene una relación con los dirigentes, en este caso con Stalin, ¿no? Que aparece en este filme, fue lo que a mí me llamó la atención. Entonces, pasa, ¿no? Que en algún momento de la historia, obviamente están se trata estas confrontaciones que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en algún momento un satélite soviético va a caer en Estados Unidos. Entonces Superman detiene el satélite soviético, salvando a los norteamericanos, pero empiezan a cuestionarlo, ¿no? Todo esto es ficción, no es en la historia. Empiezan a cuestionarlo de que los mismos rusos hicieron caer a propósito el satélite para hacer parecer que Superman es como el salvador, ¿no? Como que lo hicieron como a propósito para que veamos que son buenos, ¿no? Etcétera. Pero en esa visita a Superman le dan unos documentos, porque él comenta, ¿no? Con una periodista, no le quieren entrevistarlo y él no quiere dar la entrevista porque dice que van a manipular, ¿no? Todo lo que él quiera decir. Pero como sea, lo acaban convenciendo y dan el punto de vista de la economía política de Estados Unidos, ¿no? Donde no, es que las cosas no son como crees. Porque él comenta, ¿no? De que cómo la gente se está como muriendo en la pobreza, ¿no? En el sistema capitalista y demás. Pero acá hacen como una reflexión sobre que no, como que las cosas no son como él piensa, que realmente es un sistema bueno, ¿no? El capitalista y demás. Y entonces le dan unos documentos de información clasificada, ¿no? Algún espía tenía información clasificada de la URSS y él entonces se entera de los kulaks, ¿no? Donde supuestamente tienen a la gente, ¿no? En unas condiciones de vida horribles. Entonces lo que pasa que Superman viaja, ¿no? Cuando se entera de esto, viaja a donde está esta base, ¿no? Este Gulag, y de entrada está como forrado de plomo, ¿no? Porque se supone que Superman puede ver a través de las paredes, pero no puede ver a través del plomo. Entonces se lo tenían como oculto, digamos. Y en esta escena que voy a poner primero, él llega, ¿no? Él es cuando ya viene llegando al Gulag. Y voy a poner un poco de sonido, ¿no? De entrada no querían que entrara, ¿no?
pero obviamente no es Superman y pues todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Y entonces abre y aquí, ¿no? Vemos cómo está la gente ahí trabajando como una especie como de mina, ¿no? You are the Superman. They say you can kill Leaf from 1,000 miles away. And you never heard our cries? Se supone, ¿no? Que el niño le está como reclamando que él nunca lo ayudó, ¿no? Y que ahora sus papás están muertos, ¿no? Etcétera. Entonces, se supone que muestran los gulags así como un estado como un lugar de opresión máximo, ¿no? Donde la gente vive esclavizada, muriéndose de hambre, y demás, ¿no? Casi, casi como si fuera un campo de concentración nazi. Y bueno, posteriormente Superman viaja a encarar a Stalin, ¿no? A preguntarle pues que qué onda, por qué la gente vive así, ¿no? O por qué están haciendo eso. Y entonces el diálogo que él hace con Stalin se me hizo muy interesante, ¿no? Vamos a verlo. Millones de personas muertas. ¿Puede explicármelo, Premier Stalin? Ayúdeme a entender cómo, el por qué hizo esto. Traté de protegerte, hijo mío, de mantenerte impoluto de la cruda realidad de gobernar. Pregunté el por qué. Porque por mucho que rompa mi corazón, son necesarias. ¿Cómo son necesarias tales atrocidades? Lo que tú llamas atrocidades, yo las llamo terribles necesidades. Para que nuestra visión de un mundo mejor tenga éxito, hay que descartar a los débiles, aquellos cuyas mentes han sido envenenadas contra el Estado. Son seres humanos. Eres como un gatito ciego, camarada. Muy bueno y muy puro. Pero no puedes ver. Tienes que entender. Debes creer en que por la felicidad suprema del pueblo y el bienestar del Estado soviético. ¿El bienestar del Estado o el tuyo? Son la misma cosa. Debemos cerrar la brecha entre nuestros elevados ideales comunistas y la cruel realidad que vi hoy. Te insto a que lo intentes. Te darás cuenta pronto que la única forma de lograr esa meta es siguiendo mi ejemplo. La desagradable verdad, hijo mío, es que ciertas personas deben morir para que el sistema pueda funcionar. Sabias palabras. Y bueno, continuando la historia, se supone que después de eso, perdón, continuando la historia, se supone que después de eso Superman queda como el líder de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, de todas formas cae, ¿no? La Unión Soviética, pero por unas cuestiones de que Superman después viene otro personaje, ¿no? Característico de los cómics, que es Brainiac,
instalan como unos dispositivos en la gente, ¿no? Que en la cabeza de la gente como para controlarla, los que no estaban como a favor del Estado soviético, etcétera. Y pues bueno, pasan varias cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, esto en especial es lo que me llamó la atención, ¿no? Que creo que queda muy bien con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? De esos mitos, donde incluso a través de los cómics, de las caricaturas, le meten la idea a los jóvenes, a la gente, nos meten como esa idea de que era malo los gulags, ¿no? De que la gente, de que Stalin mataba gente, ¿no? Y todo esto. Y bueno, eso es lo que tenía para mostrar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, camarada Eder. Por supuesto, lo plantea en el cómic directamente el personaje Superman, cuando hace la contradicción dialéctica entre los altos ideales del socialismo, que la burguesía, los ideólogos de la burguesía más astutos no tienen otra que reconocerlo, ¿no? Como altos ideales de desarrollo humano, ¿no? La solidaridad, la desigualdad, la equidad, y luchar contra la desigualdad, ¿no? Contra favorecer la equidad y un amplio desarrollo de las fuerzas productivas. Todo el mundo está de acuerdo con esos ideales socialistas, pero lo que ellos plantean es que todos los experimentos concretos, en el caso del cómic, la Unión Soviética, en realidad, en la práctica, caían en una represión desenfrenada, ¿no? Como el asesinato de miles de personas, ¿no? Cosa que es absolutamente falso porque los gulags fueron creados como centros de detención y reeducación de los enemigos políticos del Estado soviético. Enemigos que se alzaban en armas, es decir, que aplicaban la violencia contra el Estado soviético, los capitalistas y sus lacayos. Y si uno se pone a estudiar el tema de los gulags, va a ver que estaban muy lejos de las actuales prisiones, por ejemplo, de Estados Unidos, en las cuales la tasa de reincidencia de los convictos, cuando recuperan la libertad, es de más del 80%. Es decir, no les sirvió de nada porque siguen en su camino de la delincuencia, ¿no? Si eso lo comparamos, por ejemplo, con las cárceles de Escandinavia, donde la tasa de reincidencia es lo opuesto, solamente es menor al 20%, vamos a ver que los gulags estaban claramente mucho más cerca del modelo escandinavo, donde se privaba de la libertad a los terroristas que se insubordinaban contra el Estado soviético y, bueno, los hacían trabajar, los reeducaban y cuando salían, la inmensa mayoría, más del 90%, no eran asesinados, como decía la propaganda anticomunista, sino que se reinsertaban en la sociedad y no se volvían a alzar contra el Estado soviético. Hay casos famosos de altos mariscales, incluso que luego participaron en la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, que en su momento pasaron por los gulags y luego defendieron a muerte al Estado soviético, ¿no? Ese es un mito instalado en forma muy clara para desacreditar al comunismo. ¿Alguien quiere participar en este tema de los gulags, camarada? Que levante la mano y le cedo la palabra. Camarada Santino, te cedo la palabra. Sí, buenos días, camaradas. Yo quería comentar un poco, ¿no? Con respecto a este mito completamente falso que se ha promovido de generación en generación durante el último siglo y actualmente en el siglo XXI también, ¿no? A través de los cómics, cómo intentan permanentemente reproducir este mito falso de los millones de muertos, los supuestos millones de muertos del comunismo, ¿no? Entonces quería hacer un pequeño análisis histórico porque
para ver cuál es el verdadero origen de este mito falso y por qué es falso, ¿no? También hay que explicar eso. Entonces, ya en 1925, en su libro Mi lucha, ¿no? Hitler había señalado que Ucrania debía ser parte del territorio alemán y que debía convertirse en una tierra productora de cereales para Alemania, utilizando mano de obra esclava de lo que los nazis llamaban las razas inferiores, ¿verdad? Que habitaban allí. Entonces, para eso, Hitler en ese momento necesitaba, lógicamente, iniciar un conflicto armado con la Unión Soviética. Entonces, con el objetivo de preparar a la opinión pública mundial para una supuesta liberación de Ucrania, es decir, para justificar la conquista y esclavización de Ucrania por los nazis, el ministro de propaganda nazi, dirigido por Goebbels, ¿verdad? Inició en 1934 una campaña que acusaba a la Unión Soviética de un supuesto genocidio hecho por los comunistas en Ucrania. Entonces se acusaba al gobierno soviético de provocar una hambruna en Ucrania para someter y obligar a los campesinos a adoptar una política socialista, ¿no? Entonces, al principio era evidente que la Alemania nazi necesitaba calumniar a la Unión Soviética de alguna forma para disfrazar su conquista de Ucrania por una emancipación, una liberación del régimen soviético, ¿no? Y por ese motivo su agitación no tuvo mucha repercusión a nivel internacional. O sea, en esa época estaba clarísimo que era un mito completamente falso, una necesidad de la Alemania nazi para justificar sus acciones injustificables. Pero bueno, en esa época existía un multimillonario estadounidense llamado William Randolph Hearst, ¿no? Que en Estados Unidos poseía 24 seminarios, 12 emisoras de radio, 2 agencias de noticias, un servicio informativo para el cine, la empresa cinematográfica llamada Cosmopolitan y mucho más, de modo que su prensa era leída por aproximadamente 1/3 de la población adulta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este capitalista, Hearst, era un gran aliado de Hitler, a tal punto que fue recibido en la Alemania nazi como un amigo en 1934. ¿Y qué pasó cuando regresó? Pues lo que sucedió fue que empezó a lanzar en sus periódicos noticias falsas en masa sobre supuestos genocidios, trabajo esclavo y corrupción en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, toda la información falsa le era entregada por la policía secreta de los nazis, ¿no? Que era la Gestapo. Entonces, en muchas ocasiones se veían en las tapas de las revistas imágenes falsas de la Unión Soviética donde Stalin era retratado como un asesino con un cuchillo en la mano, ¿no? De hecho, una de las noticias fue el 18 de febrero de 1935, 6 millones de muertos por el hambre en la Unión Soviética. Entonces, ¿es cierto que en la Unión Soviética millones de ucranianos murieron de hambre? ¿O es una mentira que fue promovida inicialmente por los nazis y luego por Estados Unidos? Bueno, la realidad fue demostrada muchos años después, cuando el periodista canadiense llamado Douglas Tottel demostró con rigor la gran mentira de la supuesta hambruna en Ucrania en su libro llamado Fraude, Hambruna y Fascismo, el mito del genocidio ucraniano de Hitler a Harvard, que fue editado en Toronto en 1987, o sea, más de 60 años después. Entonces ahí Tottel demostró que el material fotográfico que se presentaba, ¿no? en la prensa de Hearst para acusar a la Unión Soviética de genocidio, en realidad eran fotos de cuando millones de personas habían muerto en la guerra y por el hombre cuando 14 ejércitos invadieron la Unión Soviética durante la Guerra Civil de 1918 a 1921, ¿no? Y que fueron presentadas falsamente como muertos por hambre en Ucrania muchos años después. Entonces, la conclusión es evidente. Además, otra cosa para comentar es que cuando Gorbachev tomó el poder en la Unión Soviética, ¿no? Que ya quería desintegrar la URSS, pues fueron liberados, ¿no? Digamos, algunos secretos de Estado de la Unión Soviética de la época de Stalin y nunca se encontró nada acerca de un holodomor, ¿no? De un supuesto genocidio. Entonces la conclusión es evidente
que básicamente es un mito que fue creado por la propaganda nazi un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y que luego fue reproducido y promovido sistemáticamente por los Estados Unidos de América. Es decir, la Alemania nazi presentó la idea y los Estados Unidos presentaron el dinero, ¿verdad? Los millones de dólares que fueron necesarios para meterle en la cabeza a la gente constantemente esta idea falsa de que en la Unión Soviética se mataba a millones de personas, ¿no? Así que, bueno, eso tenía para comentar, camaradas. Muchas gracias, camarada Santino. Camarada Juan, te cedo la palabra. Gracias, compañero. Con lo que acaba de explicar el camarada Santino, igualmente han tratado de poner en la misma situación en los demás regímenes socialistas del mundo. Asimismo, se le achaca a Mao millones de muertos, lo mismo que al Khmer Rojo, millones de muertos, y en épocas más recientes no se habla de Cuba, se habla de Venezuela. Igual, es decir, cada vez que los gobiernos socialistas o comunistas han tratado de implementar un programa de desarrollo, es sinónimo de millones de muertos y de desesperación en las masas. Es decir, son fallidos. La idea es que queremos que se concatene un programa de desarrollo socialista igual a millones de muertos. Así fue en caso de Ucrania, cuando Stalin estaba instantando el plan quinquenal, lo mismo en Mao, etcétera, etcétera. Estos ejemplos debidamente detallados, oportunamente, los vamos a explicar en próximos programas. Pero existen ejemplos en donde el capitalismo o la burguesía internacional ha hecho masacres impresionantes, como la que nos va a explicar la compañera Pilar. Te cedo la palabra, Pilar. Buenos días, Jorge. Quería hacer un comentario sobre este enfoque de la propaganda nazi contra la Unión Soviética, que fue acogida por los Estados Unidos, pero principalmente por Inglaterra, porque hay un documento que lo oí citar así brevemente en un conversatorio de Atilio Borón, de que Inglaterra pidió a Estados Unidos, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que se bombardee la Unión Soviética para impedir el paso del comunismo a nivel mundial. Y propuso el bombardeo a la Unión Soviética a Truman. Lo que pasa es que Truman no lo aceptó, pero había la intención en la Gran Bretaña de eliminar a la Unión Soviética por medio de un bombardeo que destroce las principales ciudades. Y eso supuestamente haciéndose eco de esta propaganda nazi. Entonces fue más allá de cualquier cosa que se pueda decir. ¿Hasta dónde podrían ellos estar dispuestos a llegar? Es otra cosa que la prensa internacional la ha ocultado, o sea, nunca, o sea, Churchill es el gran héroe de la guerra, de la Segunda Guerra de Inglaterra y del reino, y de los aliados, y del mundo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado eso como comentario a lo que acabamos de lo que acaban de decir los compañeros. Por otro lado está lo que comenté hace un momento, ¿no? En el año 65, la masacre se llamó la noche no me acuerdo cómo se llamó, la noche de los asesinatos o algo así, pero fueron 100.000 personas muertas en una sola noche.
todo el Partido Comunista, todos los allegados al Partido Comunista, y siguieron las matanzas durante casi 2 años. Se habla hasta de 3 millones de muertos para exterminar cualquier simpatía hacia el comunismo. Pero eso, después de 50 años de estar reclamando, de estar poniendo, de estar presentando las evidencias de esa matanza, recién a los 50 años reconocieron la matanza. Creo que han llegado a reconocer la matanza de 1 millón de personas. Y eso de ahí totalmente oculto y silenciado, ignorado, no tocado por la prensa occidental, la prensa del llamado mundo libre, que hayan necesitado casi 50 años. Es como la matanza, ¿cómo se llama? El genocidio del pueblo armenio en Turquía. Recién lo reconocieron, creo que hace 10 años. Y eso por una película que firmaron, que se llamó Ararat, me parece, donde se vivió el genocidio del pueblo armenio durante años, que los turcos, por una limpieza étnica, mataron armenios, griegos y asirios, pero solo se ha reconocido el genocidio armenio. Y sin embargo, en estos momentos, las Naciones Unidas y la Unión Europea le dan a Turquía el papel de retener a todos los refugiados de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán en Turquía. Con ese currículum, ¿qué crees que van a hacer los turcos? Les dan licencia para matar y ellos ahora amenazan a la Unión Europea de que si no aceptan que ellos ataquen a los kurdos en Siria, ellos abren las puertas a los migrantes y a los refugiados y se los mandan a Europa. Ese era un aspecto que yo quería tocar. Gracias, ¿no? gracias, camarada Pilar. Y bueno, algo similar a lo que tú comentas pasó en China en 1927, cuando el líder del Kuomintang, Chiang Kai-shek, ataca en forma traicionera al Partido Comunista Chino, que en ese momento estaban realizando un frente común de lucha contra el invasor, el imperialismo japonés, en forma traicionera en las principales ciudades, prácticamente con el objetivo de exterminar a los comunistas. Se produce una tremenda matanza, de la cual Mao Zedong sale vivo de casualidad, ¿no? Y representó un durísimo golpe al Partido Comunista. Pero, a pesar de la evidencia histórica, la prensa, los medios hegemónicos de la burguesía presentan las cosas exactamente al revés, ¿no? Los asesinos somos nosotros, llegando a la suma fantástica de más de 150 millones de personas asesinadas por los comunistas. Ahora, es un misterio cómo llegan a ese número, ¿no? Adjudicándole, por ejemplo, a Mao los muertos chinos en los distintos conflictos bélicos que tuvo China, o a Stalin los muertos en la Segunda Guerra Mundial, en las 2 guerras civiles que tuvieron en la Unión Soviética, y bueno, y en la Primera Guerra Mundial. Es decir, mezclando pera con naranja. Aparte, bueno, es muy conocido el caso de que si realmente hubiesen muerto tantas personas en la Unión Soviética, no se explica cómo la población de la Unión Soviética creció en esos años, ¿no? Entre otras curiosidades históricas, ¿no? ¿Alguno, camarada, quería agregar algo más o cerramos la conferencia por hoy?
Creo que el tema ha estado bastante claro y lo hemos expuesto de alguna manera diáfana. Las matanzas, cuando supuestamente ocurridas en el campo socialista, son ampliamente difundidas, inventadas, se confunden hechos, pero aquellas matanzas reales y verdaderas que ocasiona la burguesía y el capitalismo internacional son ocultadas, selladas y olvidadas. Tienen que pasar 50, 60 años para que dichas matanzas tengan un poco de justicia, ¿ya? En todo caso, así nos manipulan, así tratan de cambiar la percepción de las cosas. Comunismo igual malo, diabólico. Capitalismo igual a libertad, y etcétera, etcétera. Si lo vemos en blanco y negro, la vida no es así, querido camarada. Era una acotación que quería poner para tal vez finiquitar, pero si alguien quiere intervenir, encantado. Pilar, ¿te escuchamos? Ya, quería anotar que otra de las matanzas atribuidas al régimen soviético de Stalin es la matanza de los judíos por los pogroms, porque eso lo difunde ampliamente toda la entidad sionista en el mundo, como que si en la Unión Soviética se hubieran matado tantos judíos como lo que mató Stalin. Es una cosa así, exorbitante. Y obviamente podemos imaginarnos que es falso, o si no es falso en el 100%, es falso en el 80%. Pero que le sirve hasta el día de hoy a la entidad sionista de Israel para atacar a la Unión Soviética, condenarlo igual a Hitler, igual a Stalin, igual que a Hitler. Eso Sí, es sí, otro de las falacias. exactamente. Ellos hace años que hacen un igual entre el nazismo, el fascismo más precisamente, y el comunismo, ¿no? Como que son dos regímenes políticos totalitarios en contraposición con la democracia liberal, ¿no? Que supuestamente respeta la libertad individual de las personas. Es una clara campaña de muchos años de liberalismo, particularmente, ¿no? Y bueno, como nosotros conocemos ampliamente, digamos, adjudican, por ejemplo, al Khmer Rojo en Camboya, millones de muertos que fueron producto de muertos a raíz de los bombardeos masivos que hacía la aviación norteamericana, ¿no? Se lo adjudican a los comunistas. Y el millón de muertos civiles que hubo en la guerra de Irak hace pocos años, en el 2003, se silencian completamente y se presentan como daños colaterales de una guerra donde ellos llevaron la democracia a Irak, ¿no? Es el cinismo a la máxima potencia, ¿no? Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, ya sabemos con quiénes estamos tratando, ¿no, camarada? Bueno, entonces, muchas gracias a la participación de todos, camaradas. Nos vemos en la próxima conferencia. Venceremos. 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 Venceremos.